Sí, mi padre amaba la música. Por suerte amaba muchos tipos de música, ¿no? Porque eso son las primeras vivencias de uno y qué sé yo. Por ejemplo, la compra más significativa de muebles era esos muebles que tenían tocadiscos, ¿no? Que eran muebles lindos, de madera linda. Eso era más importante que comprar un auto, que por otro lado no lo tenía. Entonces yo creo que, o después cuando salió el Winco, me acuerdo, o cuando salían las colecciones de discos, unas de música clásica, habían salido, en fin, esa vivencia me ha marcado mucho a mí, supongo como a cualquier niño, ¿no? En su casa. Yo tenía en particular que mi padre, él tocaba, cantaba, tocaba guitarra, acordeón, piano, todo de oreja, ¿no? Armónica, tenía un armonio que era algo raro, ¿no? Un armonio que había solo en las iglesias. Y como gran particularidad, digamos, en mi infancia, la presencia de Eduardo Falú, que en ese momento era posiblemente uno de los artistas de mayor relevancia del país, pero para mí era más que eso, era Dios, directamente, para mí era Dios. Y me marcó mucho el hecho de que yo tenga oído musical y que pueda cantar y hacer una segunda voz desde niño. Eso les producía a ellos, a mi padre y a Eduardo, les producía mucho placer, me hacían cantar, me daba 5 centavos por segunda voz, que decía. Y entonces eso me marcó en dos sentidos, yo hasta te diría contradictorios entre sí. En un sentido me marcó como músico y en otro sentido me marcó una gran conflictiva interior por ser ungido, digamos, como posible heredero de aquel Dios. Entonces tuve que hacer un largo camino y ahí ya no hablamos de la infancia, un largo recorrido de introspección, digamos, de enfrentarme a mis angustias, a mis conflictos. Ese apellido era muy fuerte. Para hacer mi camino, ¿no? Para hacer mi camino. Y bueno, ahora puedo decir que lo hice. Y su papá le enseñó a tocar, ¿no? Sí, Fue sí. el primero que lo... Sí. Eduardo también me enseñaba cosas. Sí. Por ejemplo, me acuerdo que él tocaba esto. A ver. No lo hacía equivocándose así. A ver. Samba preciosa, ¿no? Y a mí me gustaba, entonces él me la tocaba 2 o 3 veces y yo la aprendía. Claro. La aprendía igualita como la tocaba él. Entonces después él agarraba y hacía la segunda guitarra. Qué bárbaro, qué lindo recuerdo. Una vez me pasó un minué de Mozart y no me olvido más, ¿no? Y bueno, yo lo aprendía tal cual, lo tocaba
y después hacía la segunda guitarra. Qué maestro se dio. Y sí, han sido vivencias fuertes. Tan fuerte como el dolor por no haber, porque la historia no haya permitido, digamos, consolidar ese vínculo, ¿no?, con él. No me preguntes por qué, porque ¿Cómo? todavía no lo sé. No, sí, creo que a ver, yo creo que debo haber entrado ahí para hacer algo diferente a los mandatos, porque yo siempre fui bastante, creo que me asustaban los mandatos, o sea, ser buen músico, o abogado como mi padre, o médico como mis tíos. Entonces yo creo que me asustaba y agarraba por otro lado. Entonces con la música que hacía, en vez de estudiar, me metieron a un conservatorio, salí del conservatorio y me enyesé el brazo sin tener nada. Y preferí meterme en las peñas y en la noche, ¿no? Y creo que con la universidad, claro, elegí una carrera que en ese momento era rara, digamos, era rara, además era una carrera casi exclusivamente de mujeres, lo cual no estaba mal, digamos, para nada. Yo recuerdo que una amiga mía me decía: Juan, vos tenés una gran percepción de las personas, dice, porque me acuerdo que por ahí conocíamos gente y yo acertaba en algún diagnóstico, digamos, este tipo es piola o qué sé yo, o no lo es, ¿viste? Entonces me decía que vos tenés sensibilidad, percepción, y creo que eso es lo que me hizo suponer que yo podía entender la naturaleza de la psiquis. Y me metí en psicología, pero no, la verdad que no. No era una vocación. Yo creo que no. A pesar de que terminé la carrera, ejercí, tuve consultorio, pero creo que era más fuerte mi propia angustia que mi capacidad para ver la angustia en el otro. Y eso, claro, eso lo hace pesado al trabajo. Eso fue una explosión de pasiones, de sueños. Eso sí, eso lo guardo entre mis vivencias más queridas, ¿no? Esa etapa universitaria y la posterior, ¿no? Porque, digamos, la clase media universitaria empezó militando allí, después muchos continuamos la militancia, digamos, en otras áreas, ¿no? En una fábrica, un barrio o en una organización política, ¿no? Y el paso universitario fue una explosión de pasiones. Sí. Había una sensación de que el mundo cambiaba, ¿no? Sí. Solo, digamos, nosotros no teníamos en realidad la suficiente objetividad como para suponer que el cambio era realmente difícil. Pero no importaba eso, porque mientras se podía alimentar el sueño y la posibilidad, ¿no?, de recorrer un camino, era válido todo. Inclusive hasta en los momentos en que la cosa se dirimía entre la vida y la muerte. Inclusive en esos momentos seguíamos con convicción. Sí, estábamos preparados para llegar hasta donde sea posible con esas banderas. Sí, me fui a Brasil en el octubre del 76. Estuve los 8 años que duró el proceso.
éramos muchos en Brasil, muchos exiliados. Y bueno, creo que fue bueno que haya sido Brasil, digamos, en mi caso, ¿no? El destino. Sí, fue bueno. A pesar de lo doloroso del desarraigo. A propósito de eso, Pepe Núñez, gran amigo mío, me había escrito una letra que se llamaba Cielos Nuevos. Él poniéndose en el lugar del desarraigado, ¿no? Que decía: vi 3 Marías distintas en el azul de otro cielo, Marías que nada saben, que busco cobijo nuevo. Puedo contarles, Marías, que en el cielo de mi pueblo un relámpago de furia hizo llorar al lucero. Tu comba y tu estrellerío es todo cuanto tenemos. Algo es algo, cielo nuevo, el desamparo es tremendo. Esperemos la alborada y la palabra del sol, que nos diga este Señor con qué luz alumbrará. Peregrinos somos hoy, no debemos olvidar. Y terminamos haciendo una cantata que de alguna manera recorre estas historias que estamos conversando nosotros. Lo que pasa es que, digamos, después de la experiencia de la militancia, la represión, los compañeros caídos, muertos, desaparecidos, yo tengo algunas personas muy cercanas, del desarraigo. Después de eso, si vos no hacías una revisión, un raconto de la vida, digamos, yo creo que simplemente se corría el riesgo de caer en la locura, simplemente en la locura, o en una gran depresión, o en una locura. Entonces, yo no es que hice ese trabajo solo desde el apellido y su relación con la música, sino que lo hice como un tipo que había pasado todo eso y tenía que saber qué había hecho, por qué lo había hecho, qué pasaba de aquí en más con la vida. Entonces, bueno, era necesario hacerlo, ¿no? Ni siquiera me lo propuse. Era necesario, digamos, una manera de derrotar la inminente locura. Y de paso, me sirvió para que florezca mi música. La música lo salvó de la locura de alguna manera. Yo creo que sí, Me sigue salvando, ¿eh? Yo creo que sí. Tuve una gran bienvenida, digamos. Yo llegué ya con composiciones mías. Se valoraba cierto aire de renovación, digamos, en esas composiciones y el hecho de que yo meta en ellas algunos acordes que había choreado en Brasil, que yo aprendí la armonía viendo, no estudiando. Entonces, digamos, el hecho de que venga un guitarrista de afuera, pero que manejaba la música de adentro, un tucumano, digamos, y que tenga cierto aire de renovación, fue muy bien recibido, digamos. Y claro, en ese momento no se había producido esa expansión de la musicalidad que se produjo como 10 o 15 años después, donde ya un guitarrista